que esta haya sido finalmente aprobada, donde se incluirán, por supuesto, bueno, los temas que ustedes ya conocen, como cuestiones relativas a moratoria, a la fórmula jubilatoria, al impuesto al tabaco, impuesto a las ganancias, etcétera. Y bueno, tal cual como estaba estipulado, no lo vamos a tratar por partes, sino que todo el paquete fiscal lo vamos efectivamente a abordar en su conjunto luego de aprobada la ley. Quiero compartir con ustedes también algunos buenos indicadores que hemos recibido. El BOPREAL, el famoso bono para regularizar deuda de importadores, fue todo un éxito. Se ha alcanzado, por supuesto, el monto máximo estipulado para la primera serie y hoy se posiciona como el cuarto papel de los 5 más negociados en el mercado. Por otro lado, las consultoras, los primeros indicadores que nos llegan, las primeras mediciones que nos llegan de algunas consultoras privadas, la inflación para enero estaría indicando que se encontró, o que la variación de precios estuvo en torno al 20%. Y además, como por supuesto todos ustedes saben, el directorio del Fondo Monetario Internacional completó la 7ª revisión del acuerdo que tiene con Argentina y aprobó el giro de 4.700 millones de dólares, tal cual estaba previsto. Alguno de ustedes me hacía alguna pregunta estos días, a ver si la visita del jefe de gabinete post tenía que ver con alguna complicación en términos del acuerdo. Claramente no era así, tal como les había dicho, pero aquí está, por supuesto, la confirmación y esto, por supuesto, ratificando los esfuerzos que estamos haciendo en este camino de lograr el déficit cero y el orden de las cuentas públicas. En relación al incendio en Parque Nacional Los Alerces, el Gobierno Nacional está trabajando para llevar, por supuesto, tranquilidad a la población y dar respuesta a los afectados. Hay más de 250 brigadistas que están trabajando en el lugar, intentando, por supuesto, contener el fuego, y el Gobierno Nacional está aportando recursos que alcanzan los 170 millones de pesos diarios, por supuesto, deseando que pronto la situación esté absolutamente bajo control. Bueno, ayer, por supuesto, comenzó el debate por la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la Cámara de Diputados de la Nación. La verdad que hemos visto de todo, en discursos, por supuesto, razonables, con sentido común y en pos de este entendimiento que deseamos que haya de la situación en la que está la Argentina y hacia dónde queremos ir. Por supuesto que hubo dirigentes que no se tomaron el trabajo ni siquiera de leer la ley o de intentar aportar alguna alternativa superadora y hasta han llegado tarde a la sesión. E incluso algunos con algunos análisis absolutamente insólitos, ¿no? Cuestionando algún bono a largo plazo y hasta incitando a la violencia. Pero bueno, sabemos que efectivamente la gran mayoría de los argentinos queremos trabajar, queremos estudiar, queremos vivir tranquilos y con una Argentina mejor. Por supuesto que me voy a tomar medio minuto para hacer referencia a la manifestación del día de ayer, los incidentes que ocurrieron afuera del Congreso, que también me gustaría destacar que estamos intentando que las sesiones se den en el marco de un horario donde la gente las pueda ver, ¿no? Esto de tener sesiones que duraban toda la noche y donde la gente se iba perdiendo de qué era lo que verdaderamente pasaba. Bueno, la verdad que la Cámara de Diputados haya logrado sesionar en un horario, por supuesto, largo, tedioso seguramente para muchos, pero dentro de un horario mucho más razonable que el que se venía acostumbrado en la Argentina a sesionar, la verdad es que nos da un gran gusto porque en un evento tan importante, especialmente con esta ley, que la gente pueda seguirlo y ver qué es lo que va pasando en el minuto a minuto, nos da mucho gusto también, terminando, como decía, con
alguna falta de transparencia que uno podía entender cuando se discutían en la madrugada cuestiones que después uno se levantaba y ya estaban totalmente cocinadas, como se dice vulgarmente. Me vuelvo al tema de los incidentes. Por supuesto vimos imágenes penosas y lamentables, los incivilizados de siempre, ni más ni menos que eso, alentados por dirigentes de izquierda. En fin, solo algunos episodios para recalcar, una diputada nacional, incluso ex candidata a presidente, acusando a la ministra de Seguridad de provocar a la izquierda por el solo hecho de poner efectivos policiales en las inmediaciones del Congreso para garantizar el orden. La verdad es que nos pareció vergonzoso. También vimos a Manuel Jove, que es mi solidaridad para con él, la solidaridad de todo el gobierno por las agresiones sufridas, que también hay un video, así que todos ustedes vieron cómo fue agredido un compañero de ustedes por estos mismos incivilizados. También hubo dirigentes de otra fuerza política que no es la izquierda, también siendo agredidos por los manifestantes. Después un dirigente social que de repente estaba desmayado, de repente se recuperó rápidamente y tuvo la capacidad de seguir insultando, incluso a periodistas. Y también vimos a periodistas que ideológicamente tal vez no sean afines a algunos planteos de la ley, pero también agrediendo a golpes a ciudadanos que iban por la calle solo por el hecho de suponerlos de tal o cual ideología. Así que muy penoso todo, pero bueno, entendemos que estas imágenes que vimos ayer, todos los argentinos, no reflejan otra cosa que la desesperación de gente que evidentemente están absolutamente desconcertados con el camino que está tomando la Argentina. Es paradójico que quienes digan o quienes dicen desde siempre defender a los trabajadores elijan la violencia para oponerse a una ley que efectivamente le da un montón de beneficios en el futuro y los posiciona mejor a los trabajadores. Dicen representar a los trabajadores, pero bueno, no se los ve trabajar demasiados a ellos que son quienes los representan. Así que solo un violento puede entender un límite como una provocación. Y por supuesto hay que terminar con esta cultura absolutamente insólita de odiar a la policía tal como pregona la izquierda o al menos un sector de la izquierda, porque un país que no respeta a la policía claramente es un país que no respeta la libertad. Y a todos y a cada uno de los agentes de este país les transmitimos que el presidente Javier Milei está con ustedes. Por último, quiero informarles que a las 12 del mediodía, en unos minutos más, el presidente Javier Milei se va a reunir de manera virtual con Larry Fink. Larry Fink, para quien no lo sabe, es el presidente y consejero delegado de BlackRock. Es una empresa que tiene acciones en innumerables, es un fondo de inversión, que tiene innumerables inversiones en empresas como Microsoft, Amazon, Apple, Coca-Cola, Twitter, PepsiCo, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene a ratificar un camino de inversiones con una perspectiva de 50 años por delante, así que esto se suma, la reunión va a ser virtual, lo cual esta reunión nos pone, por supuesto, muy expectantes a todos y muy contentos, y se suma a un conjunto de reuniones que, por supuesto, el presidente viene teniendo con otros empresarios para entender las necesidades y ver y palpar cómo el mundo empieza a confiar y a apostar en la Argentina. Dicho todo esto, ahora sí escucho lo que tengan para preguntarme. Gracias. ¿Cómo le va, vocero? Buenos días, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Consultarlo si se definió en el seno del gabinete la convocatoria a gobernadores a partir de la afirmación que hizo el diputado Miguel Ángel Pichetto hace algunas horas respecto de que se iba a anunciar esa situación. Y por otro lado, vinculado con este tema,
consultarle qué tan concreta o lejana es la posibilidad de que el presidente tome la decisión de retirar el proyecto si se siguen concediendo cambios en el texto original. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, nuestro compromiso, lo dije recién en una parte de mi exposición, es efectivamente comenzar el proceso o el camino para tratar el paquete fiscal en su conjunto, cuando efectivamente termine el proceso legislativo y esté aprobada la ley bases. Con respecto a la reunión o no con gobernadores, en virtud de como lo hemos hecho siempre y lo hemos hecho también con la propia ley base que se está debatiendo en el Congreso, se evaluará con qué actores nos deberemos reunir para efectivamente avanzar, pero es algo que todavía no está ni confirmado ni planteado y simplemente estamos abocados a terminar el trámite legislativo de la ley bases. No sé si tenías otra pregunta. Preguntarle a partir de, Por favor, repito, si me pueden hacer el favor de una sola pregunta, así no, porque algún día no voy a tener tiempo y me voy a tener que ir, los voy a dejar a los compañeros de ustedes sin poder preguntar. ¿Qué tan concreta o lejana es la posibilidad de que el presidente tome la decisión de retirar el proyecto si es que se siguen concediendo cambios y se modifica el espíritu original del texto? No está. A ver, consideramos que la ley, el tratamiento legislativo camina por los andenes normales y esperables, así que no está dentro de las ahora en este momento no está dentro de las posibilidades que se están barajando. Hola. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Portavoz Silvia Mercado para Radio High. Usted muy bien dice, hubo ponencias de discursos de los legisladores muy críticos, pero también hubo muchos diputados y diputadas que respaldaron el espíritu de la ley ómnibus, que respaldan las líneas centrales del gobierno, decididos a colaborar y más bien pareciera que a ustedes no les termina de convencer ese tipo de diálogo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué le cuesta tanto aceptar, según yo veo, es una opinión, por qué les cuesta tanto aceptar que son un gobierno en minoría y que necesitan otros bloques que los respalden y que están decididos a respaldarlos? ¿Tienen desconfianza de los gobernadores? ¿Tienen desconfianza de estos bloques? A ver, voy a tratar de ordenar la pregunta para no perderlos a ustedes en mi respuesta. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo y en tal caso a mejoras que indiquen superar o que sean propuestas superadoras para la ley, y venimos conversando con todos los sectores desde el comienzo de todo esto. No hago, o al menos no tomo tu afirmación acerca de si nos cuesta más o menos o si aceptamos más o menos. Nosotros estamos gobernando, la gente nos eligió porque no nos eligió a nosotros, eligió nuestras propuestas y eligió lo que nosotros teníamos planteado para la Argentina, y en este marco efectivamente es lo que estamos haciendo. Y la ley bases no deja de ser otro paso importante, pero no deja de ser otro paso en este camino donde todavía queda muchísimo por hacer. Digamos, el gobierno no termina en la ley bases, no empezó en la ley bases, no termina en la ley bases, es algo muy importante y todo lo que está en la ley bases es importante. Y te repito, es parte del camino y todo lo contrario, no opino como yo creo que estamos muy abiertos al diálogo, tal como corresponde, no es un valor agregado, es simplemente una descripción de la posición que tenemos, que es ser absolutamente dialoguistas. Ahora, sabemos perfectamente el contenido de la ley, sabemos perfectamente lo que implica el contenido de la ley y sabemos perfectamente lo que la ley en el futuro, algunas cosas en el corto, otras en el mediano y otras en el largo plazo, le van a aportar a la Argentina. En tal caso, lo que consideramos que ocurre cuando
algún artículo está en discusión y tal vez los legisladores puedan no estar de acuerdo, bueno, no es bajo nuestra consideración, simplemente eso va a tener un impacto negativo en el futuro, que por supuesto este es un gobierno que, te repito, este gobierno no es la ley bases. La ley de bases es una parte de nuestro camino y iremos cumpliendo con cada cosa que hemos prometido o que el presidente Milei ha prometido en campaña y de la cual no nos hemos movido ni un centímetro, donde por supuesto sabemos que hay cuestiones de tiempo, de procesos y de si se quiere, de cuestiones que hacen a que no todo pueda hacerse el primer día de gobierno. Y eso me parece que también hay que entenderlo, ¿no? No van ni 2 meses de gobierno y estamos haciendo todo, absolutamente todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Te repito, y hago hincapié en esto porque no es un tema menor. Lo hacemos en los tiempos que la coyuntura y los diferentes actores lo permiten. Por favor. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, ¿cómo Hola. te va? Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Te quería hacer una consulta respecto de lo que fue ayer la sesión en sí misma. Hablaste de los disturbios afuera del Congreso Nacional que vivimos todos, pero adentro también sucedieron cosas que resultaron llamativas, por ejemplo, la presencia de integrantes de Revolución Federal, versiones que señalan que durante la misma sesión los legisladores continuaban negociando la ley. También se escuchó al diputado Massot, aliado del Poder Ejecutivo, pidiendo que se hicieran cargo de irregularidades que estaban sucediendo durante la misma sesión, como por ejemplo que no se sabía en definitiva qué se estaba votando, etcétera, etcétera. El gobierno considera que este tipo de cuestiones que sucedieron ayer y que a veces suelen suceder también y han sucedido en otras sesiones de otras leyes, son cosas que los votantes de estos legisladores, el pueblo en sí mismo, espera que sucedan adentro de un recinto. Me estás pidiendo una opinión personal, entiendo que no. Entiendo que la gente espera que este país se maneje en cada uno de sus poderes de manera civilizada, democrática y por supuesto republicana. Con respecto a la persona que efectivamente mencionás, que no recuerdo el nombre ni a quién pertenecía, entiendo que fue echada en el momento que se vio que estaba ahí. Es un tema estrictamente del Poder Legislativo, la verdad es que no tengo respuesta para darte. La verdad es que la única respuesta que tengo para darte es de lo que ocurrió afuera y con respecto a las fuerzas de seguridad nacionales y en tal caso con respecto a ratificar que independientemente del color político, independientemente de la ideología e independientemente de cualquier otra cuestión personal, la ley es igual para todos y quien no cumple con la ley tendrá que pagar las consecuencias. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Ignacio Ortelli, Hola, del ¿cómo diario andás? Clarín, ¿cómo estás? Te quiero consultar por el debate de la ley ómnibus que se da en el Congreso. Hay un rechazo que persiste por parte de bloques dialoguistas respecto a algunos capítulos de la ley. No en general, el número pareciera estar encaminándose a ser aprobado, pero efectivamente en términos particulares el capítulo de privatizaciones, por ejemplo, que tiene un anexo de 36 empresas del Estado sujetas a privatización total, es un tema que inquieta a la oposición. Te quería consultar si para evitar el rechazo completo de ese articulado, el gobierno, es decir, la Casa Rosada, podría habilitar al oficialismo en el Congreso a hacer cambios a ese listado para lograr la aprobación y que no sea derogado ese artículo. Gracias. Reitero lo que le dije a uno de tus compañeros, entendemos que la ley se va a aprobar, no es solo el deseo, sino es lo que vimos incluso ayer en lo que hemos visto hasta acá de la sesión. Por supuesto que falta todavía mucho, pero entendemos que se ha comprendido finalmente el espíritu de la ley, más allá de los pormenores o de cuestiones que han sido seguramente mejoradas. Si efectivamente hay alguna propuesta superadora, entiendo que se evaluará, pero ya es una cuestión meramente hasta te diría, de cuestión legislativa, más que lo que yo pueda opinar en qué pasaría así, ¿no? En esta lógica de que yo futurología no hago,
bueno, te digo lo mismo, la verdad es que es difícil responderte. Hola Manuel, ¿qué tal? Eduardo Menegas, Infobae. Antes hablaste un poquitito por arriba del tema del capítulo fiscal que se sacó de la ley y que va a ser tratado más adelante. Y hay versiones de que va a haber una reunión con los gobernadores. ¿La reunión con los gobernadores sería por ese tema o también abarcaría la ley ómnibus? Bueno, yo ya lo contesté. Con quien en el gobierno tenga que sentarse a intentar superar el proyecto original, digamos, de la ley, que ya te digo, entendemos por supuesto que es importante, tratándose de temas como moratoria, ley de movilidad jubilatoria, impuestos al tabaco, el impuesto a las ganancias. Entiendo que el gobierno va a sentarse con cada uno de los actores que crea necesario. Lo que me preguntaban, o creo que a lo que apuntás vos, es si hay alguna reunión ya confirmada, y eso no es así. Última pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Natalio Cosoy, de France 24 en español y Radio France Internacional en español. Ayer la canciller Diana Mondino en una entrevista televisiva en TN dijo que ni con China ni con ningún otro país vamos a tener tratados comerciales de Estado a Estado, pero a la vez el ministro de Economía Luis Caputo tuvo una reunión con el embajador chino y dijo que se charló respecto a profundizar las relaciones comerciales entre ambos países. Y existen vigentes tratados comerciales con China y con un montón de países. Cuando se habla de no tener tratados comerciales o acuerdos comerciales entre países, ¿exactamente a qué se refieren? Y también si la idea es cerrar o dar de baja esos tratados que existen, por ejemplo, con China. Y ya que estamos, una cosa más, la reunión con el CEO de BlackRock que va a tener el presidente, va a tener también como objetivo tratar de ver si BlackRock podría estar eventualmente interesada en invertir en empresas públicas que salgan a la venta si es aprobado por el Congreso. Empiezo por el final. Futurología no hago, no lo sé que se va a charlar en la reunión. Sí, lo que te puedo decir, porque fue el anticipo que hubo o que tuvimos, que efectivamente hay intenciones de pensar en una Argentina lógica, viable y sostenible en los próximos 50 años. Así que entiendo yo, y esto ya es una apreciación personal, va más allá de alguna inversión puntual o de algún tema en particular. Me parece que por suerte es algo bastante más amplio que eso y mucho más duradero de lo que los argentinos estamos acostumbrados en este país que vive de crisis en crisis. Así que va a ser mucho más amplio que, ya te digo, que tocar un tema particular o una inversión en particular. Con respecto a la entrevista que viste de Diana Mondino, la cual yo vi también, no es ni más ni menos que lo que el presidente viene sosteniendo incluso desde previo a su asunción, y te diría, desde previo a haber ganado las elecciones. No se va a promover ningún acuerdo Estado-Estado, todo lo que sean acuerdos comerciales, bienvenidos sean. Digamos, el Estado no se va a meter nunca más, por supuesto respetando las regulaciones de cada país, respetando los convenios que tienen firmado con cada uno de los países, pero no se va a meter más en acuerdos entre privados. Así que entiendo que no hay ninguna contradicción que vos me marcás o la que vos me intentás marcar entre el ministro de Economía Luis Caputo y la canciller Diana Mondino. Me parece que uno te está hablando desde la perspectiva económica y el otro te está hablando desde la perspectiva estrictamente diplomática y de la relación política. Me parece que no tiene nada que ver una con la otra. Así que, y si las empresas van a poder seguir comerciando con China, que tal vez es el fantasma que alguna vez alguien por error sugirió, no, claramente eso no va a pasar nunca. Gracias, chicos. Muchísimas gracias.